Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Bueno, Javier, ahora vamos a tratar de adentrarnos en el personaje público, en ese activista inmune al desaliento y en tu trabajo en el ayuntamiento. ¿De qué logros te sientes más satisfecho? ¿Y cómo es posible, además, compaginar familia, trabajo y tanta vida asociativa? Pues mira, vamos a ponerlo un poco en contexto. Antes te hablaba de que empiezo a trabajar en el ayuntamiento, en una empresa municipal, pero al final hacemos un trabajo para todo el ayuntamiento, trabajamos con todas las delegaciones, que era la búsqueda de financiación, que está muy bien, ¿no? Porque era una entrada muy grande de dinero para el ayuntamiento, de proyectos además que veías en la realidad. Lo mismo eran proyectos sociales que proyectos medioambientales, proyectos culturales de todo tipo, porque buscamos qué necesidad había concreta en una delegación y veíamos que encajaba una subvención. Entonces, todo el rato íbamos buscando subvenciones, informábamos a las delegaciones, les ayudábamos, nosotros formulábamos el proyecto, aunque ellos se encargaban más de la ejecución y la justificación, ¿no? Y la verdad que de esa época muy contentos porque, bueno, la verdad que entró muchísimo fondo al ayuntamiento, te hablo de millones de euros, y el resultado está ahí, ¿no? Del trabajo que hicimos. Pero parece que no nos bastaba porque sin decirnos nadie nada, en el ayuntamiento vemos que había una carencia muy grande del tema formativo, que había fondos que no se pedían nunca, que los fondos no se gastaban, porque en la administración pública lo que es la formación de los funcionarios va por un lado y la de las empresas iba por otro. Pero bueno, nosotros empezamos a coger esos fondos, se lo propusimos a la directora de entonces. Oye, mira que aquí es que nunca se piden fondos de esto y la gente no se forma con lo importante que es la formación continua. Venga, pues le hicimos una propuesta, le pareció bien y pedimos por primera vez la subvención del INAP, que fueron más de 120.000 euros, solo la de los funcionarios, más luego todas las empresas. Bueno, en 2 años pasamos de tener 0 acciones formativas en el ayuntamiento a tener más de 200 acciones formativas para los operarios, para los técnicos, para los administrativos, jardineros, porque además era época de procesos selectivos y porque además la formación continua es clave en la modernización de las administraciones públicas. Y Por supuesto. ahí es donde, bueno, pues yo siempre he intentado en el ayuntamiento hacer cosas nuevas, cosas que yo he visto que eran necesarias proponerlas y meterme en cosas nuevas, pero parece que eso no me satisfacía mucho porque en el 2012, junto con un grupo de amigos, pues de repente pues creamos la asociación Marbella Activa. La creamos también no solo porque nos aburriéramos, que no nos aburríamos, sino porque estamos en plena crisis económica, yo creo una crisis de sistema, ¿no? Porque esa crisis la verdad que fue muy grande y de repente tambaleó los cimientos de nuestra sociedad económicamente, pero yo creo que también socialmente, ¿no? Y vimos bueno, que arreglar el mundo no podíamos, hicimos nuestro ese lema del activismo que es piensa global, actúa local. Oye, yo creo que es fundamental en una sociedad la sociedad civil, ¿no? Porque además siempre nos acusaban a la gente de Marbella de ser muy indolente, de que no nos movíamos. Oye, pues vamos a hacer una asociación precisamente para empoderar a la sociedad civil, para generar pensamiento crítico, para ser un espacio para el debate sobre los temas de ciudad, ¿no? Y ahí fue donde empezó pues la Asociación Marbella Activa, a la cual pues le agradezco muchísimas cosas. Entre esas cosas, pues haberme encontrado con gente como tú, gente maravillosa que nos hemos encontrado en esa aventura, y también pues muchas cosas que se han producido. Este mismo programa, el tuyo de Ahora Educación o el de Con Otra Mirada, los libros que tenemos aquí detrás, proyectos educativos, proyectos etnográficos, ¿no? Concursos de relatos, muchas cosas bonitas a las cuales pues le tengo que dar las gracias a toda esa gente que nos apoyó, a los socios, a los mecenas en las campañas de Confunde que sacábamos, que lográbamos siempre, pues al final que salieran esos proyectos, y la verdad que siempre con el ánimo de intentar que Marbella, que era donde estábamos, pues fuera un sitio mejor, ¿no? Con una sociedad
como nosotros creíamos que era importante, una sociedad más comprometida, ¿no? Sin duda, encontrarme con Marbella Activa ha sido una enorme suerte para mí, sin duda alguna. Oye, y la otra parte de la pregunta, ¿cómo compaginas todo? Porque yo lo intento, pero no doy mucho más de sí, Pues ¿no? mira, Pero compaginar, y yo ya estoy jubilado, pero tú estás trabajando, formas parte de asociaciones y tal, y luego tienes una familia con críos pequeños y tal. pues mira, yo monto la asociación en el mismo año que nace mi hija Julia, que fue en el 2012, o sea que, y luego he tenido 2 hijos más. Y se lo debo a ellos, a mi mujer, porque uno está aquí, porque en el otro lado está mi mujer Está echándome claro. una mano, así que desde aquí un beso muy fuerte para Raquel, que sin ella estas cosas no hubiesen sido posibles. También es verdad de que he dejado de dormir muchas horas. Yo recuerdo que cuando hacía la vida familiar, pues empezaba mi vida de activista y a veces me quedaba, bueno, a veces no. Yo recuerdo una época que todas las noches me quedaba hasta las 2 de la mañana actualizando la web, subiendo contenido, estábamos muy activos en esa época y yo lo hacía a base de sueños, ¿no? Yo creo que bueno, fueron unos años muy gratificantes que yo creo que los resultados estaban ahí. Siempre con esa sana intención de intentar transformar la ciudad, de hacer una sociedad civil más fuerte. No sé si lo hemos conseguido, pero bueno, nuestra intención estaba ahí, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Es que en los últimos años, algunos miembros de Marbella Activa decidisteis dar el salto a la política municipal y apareció Impulsa Ciudad. No fue nada fácil, incluso hubo una cierta ruptura interna en Marbella Activa. Pero, ¿por qué era tan importante hacerlo, Javier? Bueno, yo creo que lo hicimos porque tú sabes que nos duele Marbella, era una pura necesidad, porque mira, cuando las cosas funcionan en una democracia, en este caso una democracia local, hay un activismo muy necesario que no es otra cosa que formar parte de un engranaje donde está la parte civil, la sociedad civil, los colectivos empresariales, los colectivos de todo tipo, las asociaciones de vecinos, y eso tiene que haber una correa de transmisión a la parte política y yo creo que así, eso es lo ideal, que como debería funcionar. Pero nosotros estábamos hartos de proponer muchísimas cosas, de que se nos ignorara y entonces vimos que esa ciudad que nosotros pretendíamos cambiar, de que las cosas se hicieran de otra manera, pues nunca llegaba y yo creo que sí sigue sin llegar. Y ahí fue donde una parte de miembros de Marbella Activa pues decidimos que la opción política era la más viable para intentar cambiar lo que no podíamos cambiar desde el asociacionismo. Y ahí es donde pues, entramos en la aventura política. Y como ocurre, como cuando uno entra en un campo que no es el suyo, que los que están ya ejerciendo se sienten un poco amenazados, ¿no? Como una especie de intrusismo. Pero es que realmente nosotros lo único que hicimos fue ejercer nuestra libertad de intentar ir como vecinos, como ciudadanos, claro, a hacer las cosas de otra manera, con otras reglas, ¿no? Y bueno, pues si alguien se molestó, realmente creo que era su problema, porque nosotros lo único que venimos es a aportar, a colaborar, a lo que hay que hacer, yo creo, en política y de lo que están esperando los ciudadanos, que es construir además entre todos, dialogar, ¿no? Y esa es realmente nuestra propuesta de Impulsa Ciudad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué representa exactamente Impulsa Ciudad entonces dentro de este panorama político? Yo creo que representa un soplo de aire fresco en nuestra democracia local, ¿no? Está bien que haya partidos con históricos, pero no dejan de ser partidos centralistas que muchas veces miran más que por los intereses de los vecinos y de hacer política para la ciudadanía, un poco por sus propios partidos, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía está un poco cansada, un poco desafectada de tanta corrupción, de tantas cosas que ocurren, ¿no? Y además que yo creo que miran la ciudad y después de 17 años de este gobierno, yo creo que cualquiera que lo ve que tenemos colas enormes cada vez que vamos a coger el coche, que hay niños en barracones, que cada vez nos domina más el cemento y cada vez tenemos menos espacio natural, así hasta, bueno, pues no tenemos ciudad deportiva, los deportistas se van a entrenar fuera de Marbella, no hay infraestructura culturales suficientes ni espacios de convivencia pues para la gente joven. Pues a nosotros nos encanta preguntarle a la gente, oye,
vosotros sois felices, estáis bien en Marbella, la gente joven. Y la gente joven, yo creo que todo el mundo te dice lo mismo, que fuera de la fiesta y ir a la cañada, es que nos aburrimos, que no hay nada que hacer en Marbella, no hay ocio alternativo. Pues, y entonces cuando te empiezas a plantear de que esta ciudad pues no está hecha para las personas mayores, no está hecha para los jóvenes, no está hecha para la gente que tiene una carrera universitaria, solo hemos generado turismo y tampoco tan bien cuidado. ¿Generamos otro tipo de economía para que no se fugue nuestro talento? Claro. Manifiestamente no. Entonces creemos que eso, que es una ciudad más, mejorable en muchísimos aspectos, y lo único que venimos pues aportar pues nuestras ideas, nuestra experiencia acumulada, nuestro conocimiento de la ciudad y también de otra ciudad, porque somos gente, yo creo, viajada, ¿no? Y simplemente para intentar mejorar nuestra ciudad, la calidad de vida de los ciudadanos y sobre todo mirando al futuro, ¿no? Y ya está. Eso representa Impulsa Ciudad. Ya. ¿Y esas son las razones que nos darías para votar Impulsa Ciudad? Mira, para lo primero, desde aquí le quiero agradecer en nombre de todos los compañeros, a todos los que nos votaron en las pasadas elecciones, que fueron bastante, que nos dieron su confianza, y otra vez se la vamos a pedir para volvernos a presentar en las elecciones de 2023. Aquellos que yo creo que no votaron por desafección política, por falta de representatividad, les diría que donde se soluciona la política, las cosas que ocurren en la sociedad, es en la urna. Hay que irse, porque puede ocurrir lo de Italia. De repente salen gobiernos que no se quiere con una abstención grandísima. Hay que recordar que el gobierno de aquí del PP tiene mayoría absoluta solo con 20.000 votos de 90.000. Hay un 49% de la población que no vota. Eso es importantísimo. Así que hacemos un llamamiento a esa gente que no vote, porque si queremos cambiar las cosas de verdad, hay que acudir a las urnas, ¿no? Es la manera de hacer las cosas. Y, hombre, y si pueden confiar en gente que queremos de verdad transformar la realidad en otra, pues estupendo. Pero también me dirigiría a aquellos que votan al Partido Popular durante estos años y se pregunten si creen que en estos 17 años hemos avanzado tanto. Yo creo que no. No hay ningún gran proyecto de ciudad que se haya hecho, las playas son un desastre, el turismo cada vez peor, crimen organizado, una falta de seguridad cada vez mayor, sigo y sigo. Entonces, yo creo que no se le puede dar a un gobierno que ha demostrado que no está mirando al futuro de Marbella, no se le puede dar ese cheque en blanco, ¿no? Con lo cual creo que ahí hay muchas razones para votarnos, ¿no? Para votar Impulsa Ciudad. Bueno, Javier, ahora que ya eres candidato a la alcaldía de Marbella, ¿qué crees que hace falta para ser un buen político? Pues yo pienso que necesitamos además que la gente entre en política, que la ciudadanía entre en política, renovar un poquito. No puede haber gente que en la vida, por ejemplo, haya cotizado, que no haya trabajado, que no sepa lo que es ganarse la vida, ¿no? Que de repente entre en el partido nuevas generaciones y de ahí prácticamente... Y yo creo que eso le da una inopia de la realidad, que no saben lo que, por ejemplo, es tener que buscar un piso, como ocurre en Marbella, que no es que no puedas encontrar un piso, es que te lo alquilan por meses, porque está haciendo mucho daño el tema de los apartamentos turísticos. Pues eso, alguien que viene de la calle, que eso yo creo que está más en la realidad, ¿no? Pero yo creo que aparte de eso, los políticos lo que le tenemos que pedir es que sean gente honrada, ¿no? Que no miren tanto ni por el interés propio, que yo creo que abunda demasiado, eso de ir buscando sus propios intereses, ni por supuesto por los del partido, ¿no? Yo creo que eso es lo que pide la ciudadanía a los políticos, gente normal que mire por lo que hay que mirar, que es por el bien común, por el bien general, ¿no? Exactamente, y que tengan vocación de servicios públicos. Hombre, eso totalmente, ¿no? Que estén ahí, porque yo creo que hay muchas personas que les gusta, ya sean empleados públicos, que yo tengo compañeros que son maravillosos y están haciendo lo mismo que el político, pero en otra esfera. El político decide y el funcionario lo que hace es hacer que eso funcione. Lo que pasa es que se mezcla y es como las bicicletas, ¿no? El político lo único que tiene que hacer es dirigir la bicicleta hacia donde quiere ir. Pues desgraciadamente hoy además el político, que ese es otro problema, se monta en la bicicleta, quiere dar los pedales y el funcionario lo quiere poner detrás, ¿no? Y eso no puede ocurrir, ¿no? Ya. Oye, ¿podremos liberarnos algún día de esa imagen de corrupción que viene asociada a la clase política? Yo creo que sí, pero necesitamos avanzar en el estado de salud de nuestras democracias. Desde luego creo que todavía falta mucho, porque
desgraciadamente ponemos las noticias y cada día prácticamente nos llegan casos de corrupción política, ¿no? Y dejará de ocurrir cuando también otro tipo de personas entren en política. Por eso yo invito, ¿no? Como Marbella Activa, que la gente también que quiera aportar a la sociedad también aporte en la política, porque si no, no cambiaremos las reglas de la política, ¿no? ¿Hasta qué punto un pueblo es responsable de lo que le pasa, Javier? Hombre, nosotros, el pueblo, somos parte de la responsabilidad. Cuando delegamos demasiado, vamos a votar y ya nos olvidamos, ¿no? Yo creo que precisamente un indicador de la salud de una democracia es su sociedad civil, lo fuerte que sea, ¿no? Tenemos que, como ciudadanos, fiscalizar la acción del gobierno, ¿no? Involucrarnos en las AMPA, involucrarnos en nuestra asociación de vecinos es fundamental. Esa parte política es una parte, pero el ciudadano tiene que estar involucrado en muchas esferas de la ciudad para que las cosas funcionen, ¿no? Y por supuesto, yo creo que votando. Mira lo que ha ocurrido en Italia. Es un resultado que yo creo que todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pero con la tasa histórica de abstencionismo. Eso no lo podemos permitir. Las cosas hay que cambiarlas también, no solo involucrándote en la sociedad, sino también acudiendo a las urnas, ¿no? Javier, llama la atención la indolencia de esta ciudad, incluso en temas tan sensibles como la educación, la tala de árboles o el deterioro de algunos de nuestros bienes patrimoniales. Uno tiene la sensación de que realmente se moviliza poca gente y de que siempre son los mismos. ¿A qué crees que se puede deber esto? Yo creo que además se nos tacha a la gente de Marbella como de un poco indolente. Yo creo que somos un poco lo que hablábamos antes, un poco individualistas y tenemos que ser conscientes de que los mayores logros de las sociedades vienen siempre cuando se moviliza a la sociedad en conjunto, ¿no? Y es una cosa que hay que cambiar. También es verdad de que si tú abres procesos de participación, cuentas con la gente, pero luego no haces procesos vinculantes, de manera que lo que se propone se lleva a cabo, pues la gente también se frustra, ¿no? Pasa lo mismo con los presupuestos participativos. Claro, recuerdo esos primeros presupuestos participativos que se pusieron en marcha con mucha ilusión, que mucha gente, me imagino, que participó para que se pusieran en marcha todos esos proyectos y ve que no se llevan. Da lo mismo que lo haya hecho un gobierno u otro, si ve que no se tienen en cuenta sus propuestas, pues se termina frustrando y no participando, ¿no? Entonces, habría que preguntarse que hasta qué punto somos culpables como ayuntamiento o como ciudad con esa participación tan baja de la gente en los temas públicos, ¿no? Desde luego, lo que hablábamos antes, y eso está más que estudiado, aquellas sociedades más desarrolladas, con mejor calidad de vida, son aquellas sociedades donde la sociedad civil es muy fuerte. Entonces, ahí lo dejo, ¿no? Después de tantos años participando en la vida cultural de esta ciudad, ¿qué es lo que más has agradecido? Pues yo creo que el encontrarte con tanta gente valiosa, ¿no? Como hablaba antes de tu caso, todos los socios de Marbella Activa y compañeros que hemos estado ahí, la gente que te has encontrado y que has podido conocer, a autores, divulgadores, autores de relatos, de los concursos de relatos. Bueno, pues la verdad que ha sido una oportunidad de conocer a muchísima gente y eso al final yo creo que es lo más bonito de que nos encontramos en la vida, ¿no? Encontrarnos a seres maravillosos, ¿no? Con los que podemos poder compartir pues, experiencias y camino, ¿no? Es verdad, Javier. ¿Y qué es lo que más te ha decepcionado? Pues mira, yo creo que la mayor decepción ha sido el plan estratégico, que además tú sabes que desde Marbella Activa pues fuimos una parte impulsora junto con otras instituciones y personas que también estuvieron ahí para que eso saliera, pero nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para hablar de lo importante que era el modelo de ciudad, incluso de que en el pacto del cuatripartito estuviera como una de las condiciones que desarrollar un plan estratégico, pero desgraciadamente pues no pudo ser, no había la suficiente voluntad para llevarlo a cabo, ¿no? Hace falta mucha voluntad política, por ejemplo en Málaga, la gente tiene que saber que lo que ha ocurrido en Málaga, independientemente de los claroscuros de la política allí, que nos pueda gustar más cómo se actúa en barrio, pero a Málaga se le dio la vuelta. Málaga era una ciudad donde apenas iba un turista, porque es que los turoperadores no trabajaban con Málaga, y oye, pues
creen que un plan estratégico de ciudad es la clave, o sea, el tener un modelo. Entonces consensúan con todos los agentes, con el sistema empresarial, el sindicato, con la hostelería, con la Junta de Andalucía, con el Estado. Hacen una fundación, lo sacan fuera del ayuntamiento, que es la Fundación CIEDE, y entienden, abren a la participación de toda la ciudadanía y deciden que la cultura tiene que ser el eje transformador de desarrollo de la ciudad. Pero lógicamente, antes de ser un motor transformador la cultura, tienen que adecuar las infraestructuras. Ahí viene Claro. la ampliación del aeropuerto, las rondas de circunvalación, el AVE, grandes infraestructuras para atraer esa gente que vendría luego. Yo creo que esa es la forma de trabajar con proyectos concretos, con una visión de futuro. O en Bilbao fue al contrario, fíjate, en Bilbao fue el sector empresarial el que de repente se encuentra con una ciudad postindustrial, con tasas de paro que alcanzaban el 30%. Bilbao era muy industrial, pero de repente acaba esa época y se encuentran pues eso, hacia dónde tiene que ir la ciudad. Y entienden lo mismo, que es la cultura la que tiene que transformar la ciudad, y ahí donde empujan al gobierno vasco, al ayuntamiento de Bilbao, y surge que no deja de ser una agenda donde ciudadanía, expertos, administración pública deciden de común acuerdo hacia dónde tiene que ir la ciudad. Y la pena y la gran decepción fue que en Marbella pues no existió esa voluntad política para ponerlo en marcha, pese a que yo creo que ese plan que se redactó estaba muy bien, y hoy, que ya justo vamos a cumplir el año que viene los 10 años, pues tendríamos una ciudad muy diferente si hubiéramos hecho los deberes, ¿no? Y esa, para mí, la gran decepción. Desde luego, desde luego. Oye, ¿y qué noticia te gustaría dar en breve sobre esta ciudad? Pues mira, una que yo creo que a ti y a mí nos gustaría mucho. Un museo para la ciudad. Es una pena que Marbella, con la historia que tiene, que se remonta a la prehistoria, fenicios, los bizantinos, bueno, aquí han pasado muchísimas civilizaciones y mucha historia, y sin embargo no tenemos un museo donde poder reflejar, que muchas veces dice que no tenemos restos. Hoy en día con las nuevas tecnologías se pueden hacer virguerías a la hora de montar un museo. Se puede también hacer un museo etnográfico que nos cuente los modos de vida de la gente de Marbella, ¿no? Entonces esa sería una noticia que me encantaría dar, que tenemos un museo de la ciudad. A mí me encantaría también, Javier, sin duda alguna. Javier, como aspirante a la alcaldía, ¿cuáles señalarías como los problemas más urgentes que tenemos que afrontar y, sobre todo, cómo pensáis afrontarlos? Pues mira, te voy a empezar contestando por una cosa que no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver. Recuerdo una anécdota que nos pasó en las pasadas elecciones en una mesa de un colegio electoral, que empezó el recuento y de repente en la mesa había más papeletas de la cuenta de Impulsa Ciudadanos, y no sé si fuera el presidente de la mesa, uno dijo: oye, ¿quién son estos de Impulsa Ciudad? Y el interventor del PP que había allí dijo: eso unos que le ha dado por leer. Que nos llamó, la verdad, que muchísimo la atención esa anécdota, ¿no? Porque estaba un compañero nuestro que se quedó como un poco sorprendido, ¿no? Y bueno, la verdad que hay dos lecturas. Una, que yo creo que esa persona del PP que estaba como interventor, me parece que no leía mucho porque se sorprendía que la gente leyera. Y luego, por otro, pues es verdad de que nosotros somos gente que hemos leído mucho, que hemos viajado, que hemos visto otras ciudades, que podemos comparar, que sabemos cómo la calidad de vida de otras ciudades, que somos algunos expertos pues eso, en nuevas economías, otros en educación, otros en movilidad, y que yo creo que esa es la mejor manera de afrontar los problemas de una ciudad, desde el conocimiento, desde la experiencia, desde la profesionalidad, y que a veces estamos acostumbrados a solucionar las cosas con un parche, como hace además yo creo mucho este gobierno, ¿no? Que de repente, en lugar de, por ejemplo, de solucionar la movilidad o de forma integral con un plan de movilidad sostenible, pues de repente pone un aparcamiento para bici que no utiliza nadie, o para cargar los coches eléctricos, que lo hicieron hace muchísimos años y en la vida se ha visto. Yo creo que una cosa que tiene Impulsa Ciudad es que creo que vamos a la raíz de los problemas, que es cómo hay que atenderlos. Ahora, por ejemplo, imagínate que nos preocupamos por la salud mental de la gente joven,
y queremos hacerle una evaluación. Bueno, pues sí, a lo mejor es importante hacer una evaluación de la salud mental pero es que a lo mejor resulta que la evaluación no es suficiente, que lo que le pasa a la gente joven es que no tiene acceso a la vivienda, que sabe que cuando termine la carrera no puede volver a su ciudad, que los que están aquí no tienen ocio. Pues yo creo que cuando nos enfrentamos a problemas que tiene la ciudad, que nosotros además nos molestamos en preguntarle a la gente, que hacemos encuestas, que nos movemos por los barrios, no solo hay que arreglar la acera, que hay que arreglarla y arreglar los problemas del barrio y de las personas, sino además ir a soluciones globales pues para atender un problema como es el acceso a la vivienda o la falta de suelo público para los colegios y el instituto, que los tenemos que mover a kilómetros de su lugar de referencia. Y yo creo que todo pasa por eso, por conocimiento y por hacer por arreglar esos problemas de una forma más integral, más cambiando las estructuras que no funcionan, ¿no? Y eso yo creo que es un poco lo que queremos en Impulsa Ciudad, ¿no? Y ya para los postres he querido dejar los mensajes positivos. ¿Qué movimientos ves en esta ciudad? ¿Qué movimientos ves en general que puedan generar esperanza, que nos hagan pensar que vamos a un futuro mejor? Pues mira, ahora pensando en qué movimiento, yo creo que hace poco, durante estos últimos 6 meses, han estado trabajando diferentes colectivos medioambientales en hacer propuestas al plan municipal contra el cambio climático. Hay un plan andaluz contra el cambio climático que exige a los ayuntamientos que antes de octubre hay que poner en marcha o hay que tener un plan municipal contra el cambio climático, que es una realidad que tenemos que abordar, nos guste o no nos guste, ¿no? Y en Marbella, de forma proactiva, estos colectivos, tanto colectivos como personas individuales preocupadas por el medio ambiente, se han reunido durante 6 meses a través de diferentes asambleas, grupos motores, en hacer propuestas, ¿no? Y a mí eso me da mucha esperanza. Pero un poco lo que hablábamos antes, si tú a esas personas, que ha sido el caso, no se les atiende, no te reúnes con ellos, no les das la enhorabuena por ese trabajo, sino que en cierta manera los ignoras, pues esas personas, no te digo la mitad, pero posiblemente mucho más de la mitad, no vuelva a participar en algo así porque dice, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Entonces, es esa parte agridulce de que hay movimiento y hay gente que sigue perdiendo su tiempo, que yo creo que lo gana, en hacer propuestas para el bien común, ¿no? Y el toque agridulce de que tenemos que ser muy sensibles en las administraciones públicas y en esa parte política de manejar muy bien el tiempo y la voluntad de la gente que da su tiempo para hacer propuestas de mejora de algo tan importante como es nuestro medio ambiente, ¿no? Desde luego. Pues nada, Javier, hasta aquí ha llegado de esta entrevista. A este programa ya solo le resta agradecerte de verdad, de corazón, todo el trabajo que haces por esta ciudad, que haces por cada uno de nosotros, y desearte mucha suerte en esas próximas elecciones, porque ahí va ligada también nuestra propia suerte. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Paco. Un honor estar contigo.